En los sótanos del viejo Hospital de Clínicas de Buenos Aires, el que fue demolido para dar lugar a la Plaza Husay, se ocultaba un secreto. No era un tesoro ni un crimen, sino una persona. En ese mismo hospital, en 1937, se internaba uno de los genios literarios más grandes de Sudamérica. Un hombre desahuciado por el cáncer, que vivía allí porque no tenía a dónde ir. Hoy, en Ecos del Pasado Argentino, contamos la historia de cómo los caminos de estos dos hombres se cruzaron en el final. La historia de Horacio Quiroga, y la crónica de una vida que no solo lo consumió a él, sino que desató una onda expansiva de tragedia que alcanzaría a todos los que amó. Para entenderlo, debemos volver al principio. Al primer eco de la pólvora y la muerte. Nuestra historia comienza en Salto, Uruguay. Antes de que Horacio cumpla los 3 meses, su padre muere frente a él al disparársele accidentalmente su propia escopeta. A los 18 años, la tragedia rima de la forma más cruel. Su padrastro, a quien quería, queda postrado por un derrame cerebral y Quiroga lo encuentra justo en el momento en que se quita la vida, también con un disparo de escopeta. En medio de esta oscuridad, Quiroga descubre la literatura y la pasión. Durante el carnaval de 1898, conoce a María Esther Jurkowski. Fue su primer amor, febril y avasallador. Pero la familia de la joven, de origen judío, se opuso terminantemente a la relación. Este primer amor imposible, frustrado por barreras infranqueables, lo marcó profundamente y se convirtió en la semilla de sus futuras obras y, también, de sus futuras obsesiones. El año 1901 se convierte en su annus horribilis. Primero, la tragedia golpea de la forma más absurda. Mientras limpia el revólver para un duelo de su mejor amigo, Federico Ferrando, el arma se dispara y lo mata en el acto. Pero el destino no había terminado con él. Ese mismo año, recibe la noticia de que 2 de sus hermanos, Prudencio y Pastora, han muerto de fiebre tifoidea en el Chaco. Con el peso de la muerte de su amigo y la pérdida de sus hermanos, la culpa y el dolor lo expulsan de Uruguay y lo traen a la Argentina. Aquí, su vida parece cambiar. Se convierte en un escritor de renombre y un viaje a Misiones con Leopoldo Lugones le revela su lugar en el mundo, la selva. Es allí donde decide construir su paraíso. Y para ello, necesita una Eva. La encontrará en un aula de Buenos Aires. Y aquí comienza el patrón que definirá su vida sentimental, la búsqueda de un amor en mujeres marcadamente más jóvenes, casi siempre en la frontera de la adolescencia. De todos los ecos trágicos en la vida de Quiroga, ninguno es tan desolador como la historia de su primera esposa, Ana María Cires. Él era profesor de literatura. Ella, una adolescente, su alumna. Quiroga, cercano a los 30 años, se empecinó con ella, doblegando la lógica oposición de sus padres hasta conseguir el permiso para casarse. Con ello, selló su destino. Su plan no era una vida en la ciudad, era llevarla a su Edén personal, la selva. El paraíso de un hombre fue la jaula de una mujer. Para Quiroga, su chacra en San Ignacio era un sueño. Para Ana María, una joven de 20 años arrancada de su mundo, se convirtió en un infierno verde de soledad y trabajo incesante. Luego llegaron los hijos, y con ellos, la angustia de una madre que veía cómo Quiroga lo sometía a una peligrosa educación salvaje. El quiebre era inevitable. Ana María, consumida por la depresión, le suplicó a Horacio que volvieran a Buenos Aires. La negativa de Quiroga fue rotunda. Desesperada, sin salida, Ana María tomó la decisión final. En un acto de terrible ironía, eligió su arma, un sublimado de mercurio, un químico corrosivo que el propio Quiroga usaba para su otra gran pasión, el revelado fotográfico. Usó el veneno de su propio arte para poner fin a la vida que él le había impuesto. La muerte no fue rápida. Fue una agonía atroz que se extendió durante 8 días. 8 días en los que Quiroga, impotente, vio cómo el amor de su vida se consumía. Ana María Cires murió con apenas 25 años. En resumen, no es que no pudiera intentar buscar ayuda, es que la ayuda efectiva no existía. El veneno era una sentencia de muerte, la geografía un obstáculo insalvable y la medicina de la época inútil para este caso. Quiroga quedó atrapado en el escenario más terrible que podría haber escrito, un hombre, aislado por la naturaleza que tanto amaba, forzado a velar durante 8 días la lenta e inevitable muerte que su propia obsesión había provocado. Destrozado, Quiroga regresa a Buenos Aires. Allí, su patrón afectivo se manifiesta una vez más, intenta cortejar a otra adolescente, Ana María Palacio, una joven de 17 años.
La historia se repite como una obsesión, él, un hombre maduro y marcado por la tragedia, ella, una joven en el umbral de la vida. Pero esta vez, el final es diferente. Los padres de la joven, aprendiendo quizás del destino de Ana María Cires, se oponen con una firmeza absoluta y terminan por llevarse a su hija lejos, cortando de raíz cualquier posibilidad. El fracaso inspira su novela Pasado Amor, otro testamento de sus amores imposibles. Es en esta época de regreso en Buenos Aires donde su relación con la gran poetisa Alfonsina Storni se vuelve más estrecha. Entre ellos existía una profunda amistad intelectual y una camaradería forjada en el mundo literario, pero también una tensión palpable. Se dice que vivieron un romance breve e intenso, una conexión entre dos almas que entendían la oscuridad del otro. Fascinado, Quiroga le hizo a Alfonsina la misma propuesta que a sus esposas, le ofreció irse con él a la selva de Misiones, a su mundo, a su refugio. Alfonsina, tentada pero a la vez temerosa del carácter volcánico de su amigo, dudó. Decidió consultar a una de las figuras más queridas y respetadas de su círculo, el pintor de la Boca, Benito Quinquela Martín. La respuesta de Quinquela fue tan famosa como contundente. Mirándola a los ojos, le dijo, ¿con ese loco? No. Aquel consejo terminó por disuadirla, salvándola quizás del destino que corrió la primera esposa de Quiroga, pero no de su propio final trágico que llegaría años más tarde. Poco después, se casa por segunda vez con María Elena Bravo, compañera de escuela de su propia hija y casi 30 años menor que él. Y vale la pena detenerse un momento en este aspecto de su vida. La fijación de Quiroga por las adolescentes era innegable. Los biógrafos sugieren que esta búsqueda de la juventud no era casual. Era, quizás, la necesidad de un hombre dominante de moldear a su pareja para su dura vida en la selva. O tal vez, un intento desesperado de hallar una pureza que contrastara con la oscuridad que lo había perseguido desde la cuna. Una faceta compleja y problemática, inseparable de su genio y de su tragedia. Pero la historia se repite. Su nueva esposa odia la selva y lo abandona. Solo y enfermo, Quiroga viaja por última vez a Buenos Aires. Al Hospital de Clínicas. Al lugar donde nuestra historia comenzó. Allí, recorriendo los pasillos, se topa con el secreto mejor guardado del hospital. La memoria popular recuerda a Vicente Batisteza, el hombre elefante de La Plata. Pero la investigación histórica nos revela a otro hombre, Vicente Martínez, el gigante del Clínicas. Martínez era un paciente con una enfermedad deformante, recluido en el sótano. Quiroga, viendo en su aislamiento un reflejo del suyo, exige que lo dejen salir y traba con él una amistad profunda. En febrero de 1937, la Junta de Médicos le da el diagnóstico final, cáncer de próstata inoperable. Al saber la noticia, Quiroga pide permiso para un último paseo. Nadie se percata de que en una farmacia, ha comprado cianuro. Esa noche, con Vicente Martínez como único testigo, Horacio Quiroga bebe el veneno. Pero su muerte no fue el final. Fue el centro de un derrumbe, una onda expansiva que alcanzaría a todos los que más quiso. En 1938, su amiga Alfonsina Storni, enferma y deprimida, caminó hacia el mar en Mar del Plata para no volver. Ese mismo año, su mentor, Leopoldo Lugones, atormentado, bebió cianuro con whisky en un recreo del Tigre. Y finalmente, la herencia maldita alcanzó a su propia sangre. En 1938, su hija mayor, Egle, se quitó la vida. En 1952, su hijo Darío, se disparó en la casa de Misiones. Y en 1988, su hija menor, María Elena, se arrojó desde el 9º piso de un hotel. Con su muerte, el círculo finalmente se cerró. La historia que había comenzado con un disparo accidental en un río de Salto, terminaba en el asfalto de una ciudad que, para Quiroga, siempre fue un lugar de exilio y retorno. Un eco final, de una vida y una muerte, que se negó a desaparecer.